El amor ágape en el matrimonio consiste en que la felicidad de la persona con la que estás casado es antes que tu felicidad. Esta noche vamos a hablar la palabra del Señor unos minutos. El Evangelio de Lucas, por favor, el tema, ahí lo tenemos en la pantalla que está trabajando. Siervos inútiles, ese es nuestro tema en el que vamos a meditar en esta noche. Y para eso, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Vamos a leer el verso 7 al 10, solamente esos 4. Por favor, regáleme, si es tan amable, un minutito en pie. Y vamos a meditar en esta porción de la Escritura hoy. Por favor, vamos a leerla puestos en pie y luego oramos. Amén. Dice la palabra del Señor: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Y luego dice: pienso que no, dice el mismo Señor. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Ayúdeme a orar, por favor, y ore por mí. Te damos gracias, Padre nuestro, en el nombre de Jesús. El día de hoy vamos a meditar, Señor, en tu palabra. Te pedimos que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, Padre, para poder aprender los principios y las verdades que están en esta enseñanza de esta noche. Te pido que bendigas a todos y a cada uno de nuestros hermanos que están hoy aquí presentes, y a los que no están, donde quiera que estén, también que los guardes y los bendigas y los protejas de todo mal. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Bienvenidos. El clima ha estado un poco así medio raro, ¿verdad, hermanos? Ayer estuvo frío, hace un rato salí también en la tarde y también fresco, pero pues ya de repente se nos va a venir el verano encima y hay que ir a la playa, me imagino algunos, al río, al lago, a nadar. ¿A cuánto les gusta nadar? ¿A quién no, verdad? Pero sabe que ahorita todavía no está bueno el clima, ¿no? Tenemos que esperar a que se ponga más caliente todavía, porque si no, sale uno ahí de la piscina y se le pone toda la piel como de gallina. Así que yo creo que por ahí en un mes más o menos ya va a estar rico todo el clima para poder ir a pasear. Y ahí sí todos ponen atención, bien atentos. Ah, sí, pastor, tiene razón, Dios lo está usando, pastor. Ok, el día de hoy, hermanos, el tema: siervos inútiles. La parábola que acabamos de leer es una parábola dura. Es una parábola que cuesta digerirla, y al final usted va a entender por qué esta parábola es tan dura. Habla de un amo y de un siervo, y esta palabra aquí, siervo, no es un título, ¿ok? Esa es la primera aclaración que quiero hacer, porque hoy día la palabra siervo dentro de la iglesia se usa como un título. Por ejemplo, al pastor se le dice el siervo de Dios, o mucha gente de hecho se presenta como: yo soy el siervo de Dios. Y si tú le dices, disculpe, ¿y por qué usted dice que es siervo de Dios?, te contesta: no, es que yo soy un predicador, o yo soy un pastor, o yo soy un evangelista. Y esa es la razón por la que mucha gente dice: yo soy un siervo. Otros dicen: yo soy siervo porque toco un instrumento, o yo soy siervo porque canto, o yo soy siervo porque soy diácono en la congregación, etcétera. Mucha gente maneja esto como un título. El día de hoy vamos a aclarar
en primer lugar, que ser siervo no es tener un título. ¿Qué es ser un siervo? Ser un siervo es llegar al entendimiento que los que hemos sido salvados por el Señor, comprados con su sangre, hemos sido puestos en la tierra temporalmente. ¿Cuántos saben que estamos acá temporalmente? De paso. Y llegar a entender que la razón por la que estamos aquí en la tierra temporalmente es para hacer la voluntad de nuestro Señor. ¿Quién es nuestro Señor? Jesucristo. Entonces, cuando alguien dice yo soy un siervo de Dios porque tiene un título X o Y, no significa que en realidad es un siervo. Necesitaríamos ver su vida, necesitaríamos ver su carácter, necesitaríamos conocer cómo es cuando nadie está cerca de él, cómo es su vida de integridad realmente, qué concepto tiene su esposa de él. Eso es bien importante. ¿Qué concepto tiene la esposa del que supuestamente es un siervo? Si lo ve que es un hombre humilde, un hombre sometido a Dios, un hombre que no es envidioso, que no le gusta andar peleando con los demás, que es un hombre respetuoso de los derechos de las demás personas, que es un hombre de palabra, o sea que lo que dice lo cumple, íntegro, de una sola pieza, y muchos otros rasgos importantes que de verdad determinarían si es un siervo o no. El papel de un siervo es sencillo, es hacer todo lo que su amo desea. Ese es el papel de un siervo en pocas palabras. En esta tierra nosotros, hermano, estamos una temporada, como decía yo hace un segundo. Y mientras estamos acá, uno quisiera tener un título profesional. Yo creo, si alguien dijera, yo no quiero tener un título profesional, sería necio, ¿no? Yo sé que muchos lamentablemente no lo pueden lograr, unos sí, otros no. Pero el hecho, eso no significa que el que no lo tiene no lo desearía tener, porque es algo bueno. A lo mejor usted trabaja en un oficio X, en un oficio Y, pero ¿no le hubiera gustado mejor haber sido doctor o haber sido abogado, estar en su escritorio, en su oficina? No sé, tal vez sí, tal vez no. Yo pienso que la mayoría tendría que decir sí. Y estudiar en esta tierra y tener un título profesional en esta tierra es bueno. Solamente, hermano, que esos títulos son buenos para la tierra, porque para el cielo no sirven. Dice un pastor que yo respeto mucho, dice, en el cielo no hay paredes para colgar títulos. O sea, cuando las personas lleguen al cielo, Dios no le va a preguntar cuál fue tu profesión, cuál fue tu carrera, en qué campo de la ciencia tú te desenvolviste, cuántas personas salvaste por medio de las operaciones que efectuaste, o a cuántas personas sacaste de la cárcel por tu capacidad como abogado. No, Dios no va a hacer ninguna pregunta de esas. La única pregunta que va a determinar si nosotros, hermano, verdaderamente estamos calificados para que el Señor nos diga, bienvenido, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, es ver si nosotros cumplimos nuestra tarea al servicio de Dios. O sea, estudiar y tener un título profesional en lo secular no está peleado, lo podemos hacer, pero jamás lo debemos de divorciar de ser personas que aunque una persona sea profesional u otra persona no lo sea, lo que va a determinar, hermano, el que nosotros seamos bienvenidos al gozo de nuestro Señor es cómo nosotros invertimos nuestro tiempo para servir a Dios en su obra. Vamos a hacer un análisis del pasaje. Vaya conmigo al verso 7, por favor. ¿Lo tiene? Dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Esta es una pregunta retórica. Una pregunta retórica es una pregunta que tiene una respuesta obvia. Cuando Jesús hace esta pregunta, hermano, a las personas que lo están escuchando, la respuesta es obvia. Todo mundo tenía que decir, nadie, ninguno hace eso. Porque tenemos que entender este pasaje a la luz del contexto histórico en el cual se está hablando. Por ejemplo, hoy si alguien me dijera a mí,
¿Qué es lo que tú haces con uno de tus siervos en tu casa, con uno de tus esclavos? Porque eso es lo que la palabra significa en su raíz más profunda. Ahorita lo vamos a ver. Yo diría, pues yo no hago nada, porque yo no tengo para empezar nadie es mi esclavo, nadie es mi siervo en la casa. Pero en el tiempo en que Jesús lo está diciendo, la respuesta es obvia. Y todo el mundo sabe y dice, la respuesta es no, nadie hace eso. Ningún señor, cuando su siervo llega del campo, el señor se empieza a desvivir por el siervo para servirle. Ahora fíjese, analicemos el pasaje. Este es un siervo que trabaja en dos áreas. Número uno, trabaja en el campo, dice apacentando ganado y también arando la tierra, pero también trabaja en casa. O sea, este siervo tiene bastante trabajo. Lo natural sería de que si el siervo llegó, lo justo sería de que si viene del campo de trabajar, ¿cómo usted cree que viene el siervo? Número uno, ¿cómo queda uno después de trabajar? Cansado. O sea que este siervo viene cansado. En segundo lugar, si estuvo en el campo todo el tiempo y estuvo lejos de la comida, lo más probable es que tiene también ¿qué? Hambre. Este siervo viene del campo, viene cansado y viene con hambre. ¿Qué sería lo justo? Lo justo sería que el Señor diga, bueno, pues solo por hoy, yo sé que yo soy el Señor y tú eres el siervo, pero solo por hoy siéntate, tranquilo, báñate, que yo te voy a atender. Y la respuesta es no. Ahora, ¿por qué? Fíjese, esta parábola es difícil de entender por tres razones principales. La primera razón, en el contexto histórico pareciera como que Jesús está probando la esclavitud, porque dice que hay un señor que tiene un esclavo. Ahora le voy a enseñar un principio acerca de las parábolas y grábeselo en su mente. Jamás se deben usar las parábolas para afirmar principios o para establecer doctrinas. ¿Ok? Porque de igual manera la parábola del buen samaritano habla de que lo robaron. Y eso no significa que Dios está aprobando el robo, no. Como tampoco en esta parábola significa que porque Dios está hablando de la esclavitud, está aprobando la esclavitud. No, lo que Jesús hacía por medio de las parábolas era utilizar una situación natural y común que era fácil de entender para la gente y por medio de eso dar un principio, dar una enseñanza espiritual. Entonces que quede claro de que no es que Jesús aprueba la esclavitud, aunque él está diciendo acá que había un señor que tenía un esclavo, no. La segunda razón por la que esta parábola es difícil es porque si no la estudiamos en base a todo el contexto de toda la Biblia, pareciera que el amo es injusto y este amo representa a Dios. Y teológicamente es imposible que Dios sea injusto. Entonces, ¿por qué aparentemente nos está presentando como a un amo injusto? Pero vamos a resolver eso más adelante. Y la tercera razón por la que es una parábola difícil de entender es porque a los buenos trabajadores, a los buenos empleados, generalmente nuestra posición como humanos es no ponerles más trabajo, sino más bien premiarlos, ¿sí o no? Eso es lo que hacen las empresas, eso es lo que hacen los negocios, el empleado del mes, porque el empleado más productivo, el empleado más puntual, el empleado más, etcétera. ¿Ok? Entonces, por esos tres aspectos es un poco difícil de entender, hermano, esta parábola. Esta parábola, hermano, aunque habla del servicio, también se puede aplicar al tema de nuestro caminar cristiano, al tema de nuestra fe. Porque si nosotros entendemos claramente esta parábola, fíjese, hermano, que la falta de estudio bíblico es la que produce que la gente viva una vida cristiana en derrota. Porque esta parábola, por ejemplo, aplicado al tema de la salvación, si usted se va unos versos antes, el verso 5 y el verso 6, ahí lo tiene usted en su Biblia, es un tema de fe, ¿sí o no? Los discípulos están hablando de fe con el maestro. Si nosotros agarramos ese versículo 5 y ese versículo 6 y los unimos al 7 y al 10 que nosotros vamos a estudiar el día de hoy, está pegado, está aunado una cosa con otra, es un tema de fe. Y la vida cristiana es un tema de ¿qué? De fe. Entonces, por medio de la vida de este esclavo, Dios nos va a hablar el día de hoy de dos cosas, nuestro servicio y nuestra vida cristiana. ¿Cuántos saben que la vida cristiana es un lecho de rosas? Nadie. La vida cristiana es ¿qué? Dura. La vida cristiana es difícil. El rol de este esclavo representa también la vida cristiana para nosotros. ¿Ok?
El propósito de esta parábola es llevarnos a nosotros a adoptar una postura correcta para que vivamos una vida correcta delante de Dios. Fíjese, le voy a hablar un poco del contexto histórico de los esclavos en esta época. No era una esclavitud como la que se vivió aquí en Estados Unidos hace unas décadas atrás, en donde había una segregación racial tremenda, había parques para un color, parques para el otro, la mitad de un bus era para los de un color, la otra mitad era para los del otro, etcétera. No era una esclavitud tan llevada al extremo, sino que había siervos o había esclavos que habían ganado mucha autoridad con sus señores. Algunos eran amos de llaves, otros eran tutores, otros tenían a cargo riquezas. ¿Se acuerda del siervo de Abraham? El siervo de Abraham, cuando le va a buscar mujer a Isaac, dice que Abraham le confió grandes riquezas, llevaba brazaletes, llevaba oro, llevaba grandes regalos, y él se fue a hacer la obra, a buscarle esposa a Isaac. Era un hombre de confianza y además Dios estaba con él. O sea, en este contexto nosotros tenemos que entender un poco el tema de la esclavitud en la época de Jesucristo. ¿Ok? Vamos al verso 8, Lucas 17:8. Escuche, aquí está la respuesta. El verso anterior quedó sin respuesta, pero aquí está la respuesta. Dice, no. O sea, el Señor no atiende al amo que está llegando del campo y que está llegando cansado. Fíjese más bien lo que le dice. Les dice más bien, prepárame la mesa, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Por qué? Si este amo representa a Dios, porque es injusto. El siervo viene cansado, viene con hambre. Y esto, hermano, teológicamente habla de cómo nosotros, los que hemos sido salvados por Jesucristo, escuche, cuando pasamos a ser siervos del Señor, estamos renunciando a todos nuestros derechos como persona. Usted dirá, pastor, no, pero eso es un evangelio demasiado injusto. ¿Cómo que yo estoy renunciando a todo lo mío, a todos mis sueños, a todos mis planes, a toda mi vida, con tal de hacer la voluntad de Cristo? Pues sí, eso es lo que significa. Ser esclavo de Cristo significa no tener voluntad, sino estar sujeto y sometido a Dios. ¿Qué es lo que ha pasado el día de hoy? Miren, en la pantalla podemos ver una ilustración de lo que ha pasado el día de hoy. Los siervos el día de hoy han tomado ser siervo como un título y se han llenado de orgullo, se han llenado, hermano, de arrogancia. Hoy la gente lo que quiere es reconocimiento, aplausos, elogios, gloria de los hombres. Pero nosotros, cuando vemos a los verdaderos siervos de Dios de la Biblia, ellos sabían que eran esclavos de Cristo, ellos lo tenían claro. Pablo dijo, yo soy esclavo de Jesucristo. Elías en su ministerio fue perseguido, fue aniquilado, fue, hermano, perseguido, perdón, no fue aniquilado, pero fue, hermano, acosado por Jezabel. ¿Se acuerda cuando Elías mata a los profetas de Baal? ¿Qué quería hacer esa señora? Lo quería matar. Dijo, no, yo le tengo que cortar la cabeza a Elías. Este punto nos hará entender cómo nosotros, hermanos, los siervos de Dios, los que se consideran siervos de Dios, en la actualidad deben de andar en un espíritu, hermano, de humildad, de sencillez, sin buscar fama, sin buscar, hermano, gloria de los hombres. Todos nosotros debemos de servir a Dios con humildad, debemos de servir a Dios, hermano, con esa sencillez, porque cuando a ti se te olvida que tú eres un esclavo, que no tienes voluntad propia, sino que estás en esta tierra para hacer todo lo que Él te mandó, entonces vas a comenzar a hacer las cosas para ti. Vas a comenzar a hacerlo para que los demás te vean. Vas a perder el propósito que es servirle a Dios. Pero este esclavo llega cansado. Usted llega cansado de su trabajo, ¿sí o no? Muchas veces. Con hambre. ¿Y qué dice? Hoy no voy porque vengo cansado. Usted no es siervo. Porque el siervo ya no tiene voluntad propia. El siervo ya no se manda solo. El siervo sabe que antes de hacer su voluntad, tiene que hacer la voluntad del que lo salvó y lo compró con precio de sangre. Pareciera injusto, pero conforme avancemos, hermano, lo vamos a entender. Pero escuche, nosotros, hermano, como siervos de Dios, debemos de caminar en una humildad y en una sencillez. Entre más usted aprenda, más humíllese.
Entre más Dios lo use, más póngasele de tapete a los demás. Esto yo lo he dicho antes, pero la gente no lo entiende, porque la gente siempre quiere rescatar un poco de su ego, porque estamos viviendo la época del ego. Estamos viendo una época en donde la gente quiere ser apóstol, quiere ser profeta, quiere llenar estadios, quiere ser aplaudido, reconocido, escribir libros y que tenga muchas ventas, porque eso es lo que se le ha inyectado hoy al cristiano. Tú eres grande, tú naciste para grandezas en esta tierra, es que tú eres un super ungido. Pero a la luz de la palabra, cuando nosotros estudiamos esta parábola, hermano, desmiente todas esas doctrinas y nos pone a los que le servimos al Señor como inútiles. Escuche, y no inútiles porque no estamos haciendo su voluntad, sino inútiles porque estamos tratando de hacer todo lo que Él nos mandó. La pregunta aquí sería, si Dios llama inútiles a los que se esfuerzan por hacer todo lo que Él les mandó, ¿cómo ha de llamar a los que no se esfuerzan por hacer su voluntad? ¿Cómo dice que les llama? Usted sabe, ¿no? Apártate de mí, mal siervo, infiel, porque yo nunca te conocí. Eso es lo que Dios le dirá a la gente que le sirve a Dios a medias, a la gente que ha perdido de vista que no es para la gloria de Él, sino que es para la gloria de Cristo que se tienen que hacer todas las cosas. Y muchas personas, lamentablemente, hermano, en este tiempo han caído en ese error. Le voy a dar 3 razones de por qué nosotros como siervos, hermano, tenemos que hacer la voluntad de Él antes que la nuestra. Aunque a veces mucha gente cae en este error, hermano. Mire, empiezan a sacar cuentas. Le he sido fiel a Dios tantos años y he tenido muchos problemas. He sembrado en la obra, sembrado entre comillas, hay gente que usa esa expresión, ¿no? O he dado, quiero decir, he dado a la obra apoyo financiero por años y mira, problemas financieros tengo ahora. He tratado de soportar a los hermanos en la congregación y de llevarme bien con ellos, pero aquí sí ya no lo soporto, ya esto rebalsó mi nivel de tolerancia. Pensamientos como esos pueden venir a nuestra mente porque somos humanos, pero si se les da rienda suelta, estamos sacando a luz de que todavía no hemos muerto completamente a nuestra voluntad. Y que todavía en nosotros hay obras de la carne que se quieren manifestar y revelar al rebelde que desde antes de que el Señor nos salvara, estaba dentro de nosotros. ¿Cómo era usted? ¿Usted era un obediente? Por eso Dios lo salvó, porque usted era bien obediente. No, Dios lo salvó porque éramos rebeldes a su palabra, desobedientes a sus mandamientos. Entonces escuche, en primer lugar, Dios no nos debe nada. Nada, Dios no nos debe nada. Esta parábola nos enseña que Dios no nos debe absolutamente nada. Olvídese de esa doctrina que enseña que Dios es el genio de la lámpara, que hay que frotarla y cuando salga le pides 3 deseos y después le dices quítate Dios, ahora déjame disfrutar lo que me diste. Ese es el evangelio que se enseña hoy día. No, es que tú pide, ¿por qué no tienes? Porque no pides, tú pide. No, Dios no nos debe absolutamente nada. La Biblia dice, Él concederá los deseos de tu corazón, ¿sí o no? O sea, ¿han leído ese pasaje? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. No interprete ese verso a rajatabla como que al cumplirse ese verso le va a ir bien. No, ese verso hay que interpretarlo con mucho cuidado. ¿Sabe por qué? Porque si Dios le concede a usted todas las peticiones de su corazón, usted puede estar en serios problemas. Porque su corazón es ¿qué? Engañoso. Usted puede comenzar a tener deseos malsanos y cosas que ya no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando Dios le comenzó a conceder a Israel los deseos de su corazón en el desierto, cada vez que le concedía un deseo, traía ¿qué? Juicio. ¿Qué quieren? ¿Carne quieren? Ok, les voy a mandar las codornices. ¿Quieren agua? Golpeen esa roca. ¿Qué es lo que quieren? Pero cada vez que ellos se ponían a pedirle a Dios y a reclamarle, ¿por qué nos sacaste de Egipto para matarnos aquí de hambre? Dios les daba lo que ellos querían y con esa concesión de concederles lo que estaban pidiendo, venía el juicio. Mucha gente puede comenzar a pedir mal y a decir, no, es que yo lo que quiero es dinero, Señor. Yo lo que quiero es prosperidad. Yo lo que quiero es bendición para mi familia y para mi vida. Y Dios decirte, ok, eres mi siervo. Eres mi siervo. ¿Estás muerto a tu voluntad?
Porque si estuvieras muerto a tu voluntad, no estarías pidiendo como estás pidiendo. Estarías pidiendo para mi gloria. Este mensaje es un poco difícil para varios. También Dios nos está diciendo por medio de esta parábola que Él no está al servicio nuestro, sino nosotros al servicio suyo. ¿Usted ha escuchado gente que dice que Dios no ha hecho porque nosotros no le hemos ordenado? O que hay que contarle a Dios hasta 3 para que lo haga. Eso es una teología completamente equivocada de acuerdo a la Biblia. Y también nos enseña, escuche, que en nuestra vida cristiana, cuando adoptemos posición de siervos, será más fácil entender la voluntad de Dios. Vaya conmigo al 9, verso 9. Escuche, esta es otra pregunta retórica. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Y Jesús les contesta, él mismo, pienso que no. Espérate, ¿ni gracias? O sea, no solamente llegando del campo lo puso a trabajar más y no le dio de comer, sino que después que el siervo llega, ¿usted se imagina al siervo cómo llegó? ¿Alguien alguna vez trabajó en el campo? Uno llega del campo, hermano, si tienes las uñas un poco largas, abajo de las uñas un montón de tierra, todo sacudiéndose uno la tierra de la cabeza. No hueles así una cosa que se diga que bárbaro, Chanel o no sé qué, no. Llegas sucio con tierra, la gente del campo generalmente usa guaraches, trae uno tierra entre los dedos, sudado, cansado. En esa postura llegó, tuvo que lavarse las manos, ceñirse, cocinarle al amo. Y cuando termina de cocinarle al amo, el amo no le dice gracias. Espérate, pero ¿qué es esto? Este evangelio a mí no me lo habían predicado, pastor. La respuesta es no. La palabra griega para gracias es la palabra charis. Y la palabra charis habla de dar crédito, reconocimiento o elogio. Pues eso el amo no se lo dio al siervo, ni le reconoció. ¿Fuiste al campo? ¿Me serviste? ¿Me atendiste? Los siervos, hermano, en el contexto histórico en que estamos hablando, no merecían ni las gracias. Ahorita lo vamos a entender por qué. Él iba a trabajar, el amo lo mandaba, ve, trabaja, siembra estas semillas, apaciéntame este ganado. El amo iba al campo y decía, ¿cómo lo hiciste? A ver, lo hiciste bien. Pero no le daba gracias, aunque el trabajo estuviera bien hecho, hubiera labrado bien la tierra, un trabajo nítido, un trabajo limpio, administrado la semilla, etcétera. Después, a los meses se daba la cosecha y la cosecha era buena. Tampoco había un gracias porque se dio la cosecha y la cosecha era buena y el trabajo fue bueno. O sea, en ningún momento había una muestra de gratitud de parte del amo. ¿Por qué? Porque el esclavo pertenecía 100% al amo y el amo era dueño de la voluntad de ese esclavo completamente. El amo nunca estaba endeudado con el siervo, sino que el siervo estaba para cumplir las órdenes del amo. Le voy a explicar el contexto histórico para que usted entienda por qué no daban gracias. Escuche, en el contexto histórico, en los tiempos de Jesús, un esclavo era considerado legalmente el término legal era un no persona, así se les conocía. Este es un no persona, o sea, sí era una persona. Pero ¿por qué se le llamaba un no persona? Porque no tenía voluntad propia. Estaba sujeto a todo lo que el amo le decía. Él no podía mudarse, él no podía decidir que voy a hacer esto, que me voy a casar con fulano. No, toda su voluntad estaba sujeta al amo. Había un dicho que se acuñó en los tiempos de Aristóteles o Sócrates 300 años antes de Jesús acerca de los esclavos. Y el dicho era el siguiente: un esclavo es una herramienta con vida y una herramienta es un esclavo sin vida. ¿Cómo trata usted a las herramientas? ¿Usted les da día libre a las herramientas? Bueno, sí, el día que usted no trabaja quizás. Pero si ese día un amigo se las pide, usted le dice, llévalas, que ellas no se cansan. Usted le da gracias al martillo. Gracias, martillito, mira, es que qué bonito me ayudaste a meter todos sus clavos. No, sería usted loco ahí hablando con el martillo. O a la cortadora de cerámica, ya sobándola en la tarde, va, gracias, cortadora de cerámica. No, porque es una herramienta, es algo inanimado, es algo que no tiene vida.
Y en ese mismo sentido era como se trataba a los siervos y a los esclavos de ese entonces. Se les consideraba unas personas, unas herramientas que no tenían derecho y que no tenían que hacer en ningún momento su voluntad. Nosotros, hermano, ahora en estos tiempos somos lo mismo, herramientas en las manos del Señor. Todo aquel que se ha dispuesto para ser siervo de Jesucristo se ha metido en un problema que si no le habían explicado bien, no sabe en qué dimensión está el asunto. Porque ser esclavo de Jesucristo es estar las 24 horas dispuesto a hacer lo que Él dice. Las 24 horas dispuesto a no argumentar con Él, a no decirle, no, Señor, sí, tú me mandaste a hacer esto, el pastor me dijo que hiciera yo esto, pero Señor, espérate, porque no, yo pienso, no. Es un esclavo, es un siervo que sabe que todo lo hace para su amo. Vaya conmigo por favor a 1 Corintios 10:31. 1 Corintios 10:31. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros como siervos de Dios, hermano, hacemos, tiene que ser todo para la gloria de Dios. En el momento en que tú cantas y piensas que es para ti, ya te echaste a perder. En el momento en que predicas y piensas que tú eres el que la gente vino a oír, ya te echaste a perder. En el momento en que diriges algo y piensas que sin ti o por ti es que eso ha funcionado, ya te echaste a perder, porque ya no estás haciendo las cosas para la gloria de Dios. Y cuando en la iglesia, escuche, ya no estamos haciendo las cosas para la gloria de Dios, sino que ya está involucrado nuestro ego, es cuando comienzan los problemas en la iglesia. Es ahí donde comienza la envidia, la competencia, los hermanos, los rumores. La gente se pone orgullosa, la gente ya camina en la iglesia, hermano, como que la carpeta no lo merece. Sí, por mí, esto es por mí, que yo estoy acá y sin mí, pues esto no funcionaría. La gente cambia su forma de hablar, su forma de actuar. ¿Por qué? Porque ya no está haciendo las cosas para la gloria de Dios. Nosotros, entre más Dios nos use, más debemos humillarnos. Si ustedes, hermano, no pueden hacer eso, es muy fácil. Ustedes no son siervos de Dios. Que tenemos defectos como seres humanos y podemos fallar, sí, porque no somos perfectos. Pero nunca debemos de perder de vista esto, que todo es para su gloria. Que nosotros, por mucho que hagamos, lo único que alcanzamos a llegar a ser es unos inútiles. El que sirve más es el más inútil de todos. Nosotros existimos para hacer su voluntad. ¿Cómo se interpreta el que el amo no da gracias? Se interpreta así, escúchelo. El amo no premia la obediencia del siervo, porque la obediencia del siervo jamás dejará endeudado al amo. Eso teológicamente es fácil de entender. En el momento en que Dios, por el servicio que alguien le preste, Dios quede endeudado con esa persona, entonces dejó de ser Dios. Porque en ese momento esa persona se está poniendo en una posición de deidad. De que ahora por lo que esta persona ha hecho, Dios le debe dar las gracias porque Dios está en deuda con esa persona. Escuche, hagamos lo que hagamos, Dios jamás estará en deuda con nosotros. Nunca. Usted puede servir años, donar sus finanzas a la iglesia años. Ser humilde, ser sencillo de corazón, ser una persona que no le gustan los problemas, humilde, de un carácter apacible, que ayuda a los demás, que es generoso. 40, 50 años, usted puede ser una persona, hermano, que la gente diga, este es un cristiano de los pies a la cabeza, hace, sirve, vive, da el ejemplo, todo el mundo lo alaba por lo que es. Haga lo que haga, jamás esas acciones dejarán a Dios en deuda con un ser humano. En el momento en que un ser humano reclame a Dios y diga, no, Señor, pero es que tantos años, en ese momento esa persona se le está olvidando que es siervo. Que es siervo que no tiene voluntad, sino que está para hacer la voluntad del que lo compró con precio de sangre. Eso pasa mucho en la iglesia, hermano. A nosotros se nos olvida muchísimo que nosotros somos siervos.
Y comenzamos a creer que lo que estamos haciendo es para nosotros y para gloria de nosotros. Y sin nosotros no funciona. Eso es un error. Yo tengo una frase que he acuñado por años, y la frase es: en la iglesia o en la obra del Señor todos somos necesarios, pero ninguno es indispensable. Porque Dios jamás estará en deuda con alguien que hizo una tarea. Si nosotros decimos que una persona es indispensable, estamos diciendo que Dios está endeudado y que está limitado. Cuando la obra del Señor depende de Él, que es el amo, que es el que tiene el control de todas las cosas. ¿Usted cree que la obra de Dios terminaría porque yo me muera mañana? Claro que no. Hay mucha gente que dice: ay, no, es que yo sí le canto bien bonito al Señor, y sin mi voz, pues, ¿qué harían? No, o sea, déjeme decirle algo, hermano. Si Dios quisiera que los mejores cantantes del mundo le canten, Dios no tiene ningún problema en que ellos se conviertan, porque Él es soberano. Dios puede convertir a, qué sé yo no sé quién será la voz más superdotada de este mundo, pero a veces nos equivocamos. Esta parábola nos ayuda mucho a ver cómo caminamos nuestra vida cristiana. Nos ayuda a entender que somos siervos, que no estamos en esta vida para ordenar y decir: yo quiero vivir así, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. No, sino para vivir sujetos y sometidos a su voluntad. Y que todo lo que tenemos es por gracia, no porque Dios esté endeudado con usted, sino por pura gracia. Él nos lo dio como sin nosotros merecerlo. Eso es la gracia. Ahora fíjese lo que le voy a decir aquí. La comparación entre justicia y gracia. Ok, cuando el siervo llega cansado y el amo no lo atiende, humanamente, le voy a hacer la pregunta humanamente, ¿es justo? ¿Verdad que no? ¿Verdad que eso es injusto humanamente? Pero espiritualmente, el amo es el dueño de la vida de ese siervo. Por lo tanto, él es el que sabe cómo hace, con la gracia con que este amo sostiene a este siervo. Sigue siendo su amo, sigue siendo su señor, está bajo sus órdenes. Le voy a hacer una pregunta: cuando usted llegue al cielo, ¿usted quiere que Dios lo juzgue conforme a su justicia o conforme a su gracia? Oí por ahí unos murmullos: conforme a su gracia. Le voy a preguntar una vez más: ¿conforme a su justicia del Señor o conforme a su gracia? Conforme a su gracia. Porque si Dios nos juzga conforme a su justicia, no hay esperanza para nosotros. Lo único que merecemos, juzgados a la luz de su justicia, es ¿qué? El infierno, porque todos nacimos destituidos de la gloria de Dios. Pero como nos va a juzgar conforme a su gracia, de que Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario, entonces es que seremos justificados para ser salvos. A la luz de este entendimiento es que se tiene que entender lo que aparentemente pasa en nuestra vida, que es injusto. ¿Cuántos sabe que a los cristianos nos pueden pasar cosas que son injustas? Sí, el otro día una persona me llamó y me dijo: no, es que un familiar mío tiene cáncer y no puede ser, no fuma, no esto, no lo otro. ¿Por qué? Pareciera injusto. Pero el que es siervo camina sometido a la voluntad de Dios. ¿Sabe que oí algo interesante, mire, de una persona que yo creo no es ni creyente y que a veces andan con mejor teología que nosotros? Pero decía esto, la persona dice: a mí, dice, me molesta oír esos testimonios en la iglesia, dice, cuando suben a alguien y dice: yo me sané. Dice, me molesta eso, dice, porque, o sea, ¿por qué no dan el testimonio del que no se sanó? Porque sí o no, hermano, el que da el testimonio que se sanó, le dicen: ¿qué te pasó? Me sané. ¿Y qué vas a hacer? No, pues Cristo me sanó, voy a seguir a Cristo. Pero ¿sabe cuál es? Hay un testimonio más poderoso que ese, decía. Y el testimonio más poderoso que ese es preguntarle al que no se sanó y decirle: ok, hermano, ¿te sanaste? No. ¿Cuántos años tienes enfermo? 10. ¿Cuántas veces han orado para que te sanes? Muchísimas, ya hasta perdí la cuenta. ¿Vas a seguir a Cristo? Sí. Ese es el testimonio verdadero. Porque el que va a seguir a Cristo porque lo sanó, lo va a seguir porque lo sanó. El que lo va a seguir, aunque no lo sanó, es porque ha entendido que Jesús es Señor de su vida, que Él es esclavo de Jesús. Y un esclavo ya no tiene voluntad.
Un esclavo ya no se pone a refutar con el Señor. Mucha gente los problemas los apartan de Cristo. Esta parábola pretende decirnos: tú eres esclavo de Él, ya no tienes voluntad. Él te compró y no hay forma de que salgas de ese señorío que está sobre ti. Vamos al 10, hermanos. El 10, Lucas 17:10. Es el último y luego vemos otros y ya vamos cerrando. Dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Suena una contradicción, ¿no? Porque más bien debería de decir: siervos inútiles somos, porque lo que deberíamos hacer no hicimos. Eso sería lógico. Soy un siervo inútil porque lo que me mandaron a hacer no lo hice. No, dice al revés: porque lo que me mandaron a hacer, lo hice. Es una figura retórica que se llama ironía, ¿ok? Y nos ilustra una verdad. Jamás, repito, Dios podrá estar endeudado con nosotros. El día que Dios esté endeudado con un ser humano, dejaría de ser Dios. Usted es un siervo de Jesucristo. ¿Por qué? Los siervos en la antigüedad llegaban a ser siervos porque se compraban con un precio. Usted fue comprado con un precio, el precio de la sangre de Cristo. Usted le pertenece a Cristo. ¿Cuándo? ¿Cuando usted quiera? No. Aquí en la iglesia venimos, hermano, 4 horas por semana. Solamente venimos a ejercitar nuestra fe. Pero eso no significa que de estas 2 horas por semana depende el que usted sea siervo, no. Eso no lo define. El ministerio o lo que usted hace en la obra no lo define como siervo de Cristo. Lo que lo define como siervo de Cristo es su caminar cristiano todos los días, todo el tiempo, sometido a Él, haciendo su voluntad, hermanos. Siervos inútiles. La palabra para inútil es la palabra griega akreioi. No la traigo, creo. La palabra griega akreioi. Y esta palabra significa no merecedor de ninguna alabanza ni de ningún elogio. O sea, ¿usted se imagina a Jesús elogiándonos? No. ¿Por qué? Porque Él no está endeudado con nosotros. Dice: indignos de toda alabanza. Eso es lo que significa la palabra inútil, la palabra griega en este caso. Ahora vamos a hablar algo que pareciera una contradicción, pero consideré prudente aclarársela, porque alguien dice por ahí: no solamente prediques un versículo que habla una gran verdad, sino también predica un versículo que aparentemente contradice esa verdad para aclarárselo a la gente. Mire, Juan 15, 14 al 15. Vamos rapidito, hermanos. Juan 15, 14 al 15. Quiero explicarle este verso. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a saber. No, por fin, ¿somos siervos o somos amigos? Escuche lo que dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. En el mundo natural esto pareciera una relación enferma, ¿sí o no? ¿Usted se imagina que alguien venga y te diga: ¿quieres ser mi amigo? Sí, ok, tienes que hacer todo lo que yo te diga. Ay, no, espérate, que metan al loquero. O sea, porque uno inmediatamente comienza a pensar mal. ¿Cómo que tengo que hacer todo? Esa palabra todo se puede malinterpretar a cosas muy feas. Sin embargo, en Cristo, esto se interpreta de acuerdo al verso 13. Y el verso 13 dice, hermano, que no hay mejor amigo que aquel que pone su vida por sus amigos. Entonces Jesús, al poner su vida por nosotros, es entonces que después de que nosotros somos siervos de Él, es decir, rendimos toda nuestra voluntad a Él, comenzamos a conocerle mejor, y es en ese momento cuando nosotros llegamos a ser sus amigos. Amigos, ¿por qué? Amigos ya no en el sentido que dejamos de ser siervos, no se confunda, ¿no? Porque alguien puede decir, bueno, antes cuando yo era siervo de Dios yo tenía que hacer toda su voluntad, pero ahora como soy su amigo, entonces somos igual a igual. No, lo que significa aquí es que en cuestión de funciones nosotros seguimos siendo siervos.
En cuestión de funciones, seguimos sirviendo y haciendo su voluntad. Pero en cuestión de relación, nosotros conocemos la mente del Señor porque está escrita en la Biblia. Conocemos su voluntad, conocemos sus mandamientos. Y esa relación de conocimiento provoca que ahora ya no le sirvamos a Dios deprimidos, diciendo somos sus esclavos, sino llenos de amor, diciendo Él nos compró con precio de sangre. O sea que ningún siervo de Cristo puede servir, hermano, digamos, sufriendo. No, es que a mí no me queda otra más que esto, porque yo soy siervo de Cristo. No, somos esclavos por amor. Igual a amigos, eso es un amigo. Esclavos por amor del Señor. Eso llegaba a pasar mucho en los tiempos de Jesús. Había muchos esclavos que llegaban a tener una relación tan cercana con sus señores que los señores comenzaban a confiarles cosas de su vida personal. Y eso es lo que pasa ahora. Ahora nosotros tenemos una relación con Jesús de amor, aunque nuestras funciones como esclavos siguen vigentes y seguimos sirviéndole. Ahora escuche, para que nosotros no tuviéramos problema con este tema, Jesús dijo, ok, yo sé que este tema les va a causar problema. Ok, entonces yo les voy a poner el ejemplo. Vaya conmigo a Juan 13, 4 al 5. Creo que ya es nuestra última cita de hoy. Juan 13, 4 al 5. Dice así, hermanos, dice, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¿Quiere usted saber quién fue el siervo por excelencia? Jesucristo. Jesucristo vino a darnos nosotros ejemplo en todas las cosas lo que es ser un verdadero esclavo del Padre. Jesucristo fue un esclavo del Padre en toda la extensión de la palabra. Mire, nació en un pesebre como un niño pobre, siendo el Dios y Señor y dueño de todo el oro y toda la plata del mundo. Vino a la tierra no a la capital del mundo, sino a un país pequeño que estaba viviendo bajo esclavitud y bajo opresión de Roma. Nunca usó cucharas ni cubiertos de oro como los hijos de los príncipes y los hijos de los reyes, sino que el día que nació no había ni una casa disponible para él. Nació en una época difícil. Jesús hubiera nacido ahorita, ¿se imagina? Los medios de comunicación, hubiera podido dar sus hermanos sermones. El sermón del monte no hubiera sido el sermón del monte, hubiera sido el sermón del estadio más grande del mundo y se hubiera llenado. Y hubiera sido televisado en vivo y millones hubieran oído sus palabras. En los tiempos en que Jesús nació, él estaba limitado a alzar su voz y usar el aire en las faldas de los montes y en las playas para tratar de que esa voz se extendiera un poco más y llegara a más personas. No había micrófonos, no había bocinas, no había nada de los medios con los que nosotros contamos hoy. Su púlpito era una piedra, su púlpito era una barca en la playa y el viento eran sus bocinas. Jesús pudo haber nacido en otra época, pero nació en una época difícil. Vino no a sentarse en un trono. Jesús jamás se sentó en un trono en los 33 años que estuvo en la tierra, sino que colgó de una cruz, volviéndose maldición en esa cruz. Cuando Jesús pendía de esa cruz, nos estaba diciendo a nosotros que nosotros teníamos que morir a nuestra voluntad para poder servir a Dios. Porque él murió en la cruz sirviendo a su Padre, vendido por 30 monedas de plata, el precio más común que se pagaba en esa época por un esclavo regular. Rogaba al Padre como quien ruega a su amo: pasa de mí esta copa, pero ¿qué? No se haga mi voluntad porque yo soy tu esclavo, sino la tuya porque tú eres el Señor, tú eres el dueño. Yo no puedo en ninguna forma hacer mi voluntad, se tiene que hacer la tuya. ¿Sabe de qué estaba llena esa copa? Dice el pastor Paul Washer, esa copa estaba llena de la ira de Dios. ¿Usted se acuerda que siempre en la Biblia, cuando se habla de las copas de la ira en Apocalipsis, la ira se relaciona con eso, con una bebida que está depositada o almacenada en una copa? Y esa ira de Dios, ¿de dónde salió? Era la ira de Dios por el pecado del mundo, que Jesús iba a echar sobre sus hombros en esa cruz.
Entonces Jesús, hermano, nos puso ejemplo de lo que es servir. En aquel entonces, hermano, cuando alguien llegaba a visitar y era una persona distinguida, se acostumbraba que los siervos de menor, de inferior categoría o estima en la casa, eran los que iban a lavar los pies de los invitados, porque los invitados llegaban con los pies polvorientos, cansados del camino, y pues un buen lavatorio de pies con agüita tibia hacía que se sintieran muy bien, muy confortados y muy bienvenidos. Entonces Jesús les puso ejemplo a sus discípulos, porque ellos ya días antes habían contendido sobre quién sería el mayor, y ellos querían títulos, querían puestos. Y Dios les dice, el que quiera ser el mayor en el reino de los cielos, tiene que ser el más pequeño, tiene que servir a sus hermanos. Ahora, para concluir, hermanos, ¿por qué esclavos? ¿Por qué Jesús usa una palabra tan dura? Una palabra rechazada. Esta palabra es rechazada inmediatamente. ¿Por qué Dios nos llamó a ser sus esclavos? ¿Por qué no la suavizó? ¿Por qué no dijo otra palabra que no causara tanto rechazo? Es fácil, la respuesta es muy sencilla. Jesús escondió estas verdades en la Biblia detrás de palabras muy duras para que todos los que no lo aman las rechacen inmediatamente. Pero para que los que estamos dispuestos a ser sus esclavos digamos, Señor, esta palabra es dura y yo no la entiendo, pero te amo. Y por cuanto te amo, yo voy a estudiar y voy a tratar de entender. ¿Por qué? ¿Por qué estamos tratando de entender las palabras duras de Jesús? Porque amamos a Jesús. Alguien que no ama a Jesús, fácil, él dice, bueno, eso es duro y ya. Yo no quiero saber de eso. Pero a nosotros no, porque somos sus esclavos. Y entonces decimos, bueno, le voy a hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes entiende todo lo que Jesús dijo? Jesús dijo cosas muy difíciles. Ahora, porque usted no las entiende, ya usted da la vuelta y abandona a Jesús. No, porque usted es su esclavo. Entonces, ese amor que usted tiene por Jesús, como esclavo de Jesús, hace que el Padre abra su entendimiento. Dice Jesús, yo ya no les hablaré abiertamente, sino por parábolas. Comenzó a hablarles a todos sus enemigos y a todos los que rechazaban su palabra. ¿Por qué? Porque no lo amaban a Él. Le doy un consejo para concluir. Si usted ama al Señor, cuando usted vea cosas que Jesús dijo que parecieran difíciles de entender, usted tiene que profundizar hasta entender lo que el Señor le dijo. Ese amor es recíproco, el Señor va a abrir su entendimiento y usted va a poder entonces hacerse dueño de estos tesoros que están en la Escritura, que son verdades escondidas para los que no le aman, pero verdades que serán reveladas a todos los que le amamos y las buscamos con amor porque le amamos a Él. Amén. Vamos a orar. El amor ágape en el matrimonio consiste en que la felicidad de la persona con la que estás casado es antes que tu felicidad.